La errata mejor no grabarla y estaba hablando de la portada, así que no nos perdimos nada. Bueno, esas guías se pueden conseguir en internet. Se las recomiendo que las tengan porque les pueden salvar las papas, como se dice en la vida profesional, los que se dediquen al cálculo de estructuras. Hay temas que en realidad cubren temas vinculados al cálculo que no están en la norma, ¿no? Hay otra, por ejemplo, que es de anclajes, la guía de diseño número 1. Y hay una, por ejemplo, que tiene pases en vigas, es decir, agujeros que podemos hacer en el alma de las vigas para pasar un conducto. Bueno, hay una guía de diseño que está dedicada a eso, etc. Bueno, el tema de... usé bastante el Trolia, dejé la bibliografía, esta bibliografía es provisoria, va a haber que retocarla en los próximos cursos. Más que nada les puse lo que usé, ¿no? La que está acá abajo es la que venía usando el profesor, de Roca. Agregué el Timoshenko. Hay partes que damos por sabidas, pero si las quieren repasar están en el Timoshenko, tomo 1 para sección circular y tomo 2 para torsión en otros casos. Y bueno, yo me basé bastante en el Trolia para esta unidad. Creo que está claro y lo van a poder aprovechar. Después lo vamos a agregar, probablemente lo agregue o al módulo de lectura 2 y nos quedemos con 2 módulos de lectura nomás. Haga una revisión de ese. Bueno, entonces los temas que vamos a ver, un poco una introducción, el tema del centro de corte, comportamiento de las distintas secciones, circulares, no circulares, rectangulares, perfiles abiertos, perfiles cerrados, el criterio de la especificación XC. Y después vamos a ver ya el otro tema que es interacción, donde también se ve un poco de torsión, pero en combinación con las demás resistencias de diseño que ya vimos. Bueno, la introducción de Trolia, la torsión en las barras de una estructura metálica aparece cuando el plano de carga no pasa por el centro de corte de la sección transversal de la barra. Figura 6.1. A y C. Por ejemplo, acá tengo una sección doble T, es una sección que tiene doble simetría, entonces sabemos que el centro de corte coincide con el centro de gravedad, ¿no es cierto? Estaría acá. Pero fíjense que tiene cargado un muro de mampostería, que por una cuestión arquitectónica, esto les puede pasar muchas veces, el baricentro de la carga no está en el centro de corte, está en esta línea y el centro de corte está acá. Entonces ahí ocurre torsión. Y este es un diagrama que podemos tener, por ejemplo, si el giro está impedido en los extremos del momento torsor. Otro caso que puede darse es cuando directamente haya una carga excéntrica, por ejemplo una carga horizontal, el frenado del puente grúa. Esto se conoce como bamboleo, ¿no? Tiene una excentricidad respecto al centro de gravedad. Acá no sería un tema del centro de corte, sino de la carga vertical corrida al centro del corte, sino directamente una carga que provoca un momento torsor, evidente. Entonces, el momento torsor es F por E. Y podemos, bueno, tener otra forma del diagrama. Acá está dibujado un envolvente, me parece, ¿no? Y después otro caso, fíjense, el perfil U, los perfiles canales, le llaman los norteamericanos, o la traducción, mejor dicho, que tiene el centro de corte acá atrás, lo tiene, por una propiedad de la sección, y una viga secundaria que apoya en la viga principal. El apoyo está donde se puede hacer la unión, ¿no es cierto? Acá. Bueno, ahí también tenemos una reacción, una excentricidad, y por apartamiento del centro de corte, un momento torsor, con un diagrama de momento torsor de la viga.
Bueno, entonces ahí viene la definición de centro de corte. El centro de corte de una sección es el punto con respecto al cual se produce el equilibrio de los momentos de las tensiones tangenciales internas. Después vamos a ver cómo acá se desarrollan tensiones tangenciales. Entonces, si yo coloco la carga en ese punto, el centro de corte, se produce el equilibrio de las tensiones internas con la carga externa y no gira la sección, no hay torsión. Entonces, es esto que dice, en una sección sometida a flexión y corte, si la fuerza cortante pasa por el centro de corte, no hay torsión en la sección, solo existe flexión, figura 6.2a. Pero si la fuerza cortante, por una cuestión geométrica, porque ¿cómo hacemos para apoyar acá? Imposible, imposible apoyar. O habría que hacer una mesa, una pata, una cosa rara. En general uno apoya donde tiene apoyo. Entonces, si la fuerza cortante no pasa por el centro de corte, acá va a aparecer un momento torsor, va a aparecer flexión y torsión, solicitando la sección y va a ser igual a la fuerza cortante por la distancia entre el plano en que ella actúa y el centro de corte, y la sección queda solicitada simultáneamente a flexión y torsión. Todo esto lo pueden leer de Troglia, tranquilitos. En la sección doblemente simétrica o de simetría puntual, como es esta de acá, doble T, el centro de corte coincide con el centro de gravedad. En los otros casos no, y hay que sacarlo de una tabla o calcularlo. Y acá está un poco, ¿no? En secciones con un eje de simetría, como es esta sección UPN o canal, el centro de corte se ubica sobre dicho eje, sobre el eje de simetría, pero no sabemos dónde. Cuando son de paredes delgadas, resulta bastante sencillo determinar su posición, una distancia de x0. Los manuales dan estos valores para los perfiles estándar, y acá está el cálculo para la sección canal, después lo pueden ver, no vamos a abundar. Cuando la sección está formada por placas planas delgadas, cuyos ejes concurren a un punto, el centro de corte se encuentra en la intersección de estos planos. En la figura acá, figura C, tengo, por ejemplo, dos placas que me forman una sección, donde se intersectan, ahí está el centro de corte. Y lo mismo si es un ángulo. Bueno, esto se calcula el centro de corte con el método de las coordenadas sectoriales, es un poco complejo, no lo vemos en la materia, pero se utiliza para calcular el centro de corte y el módulo de alabeo. Bueno, entonces, en secciones circulares o anulares, es decir, secciones circulares huecas, vale la teoría clásica, teoría de San Benán, acá está mencionada como Coulomb, yo no sé si es lo mismo, entiendo que sí. Lo dejé porque no conozco no la conozco por teoría de Coulomb, la conozco por teoría de Saint Venant, la pueden encontrar en el tomo 1 de Timoshenko. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Que las secciones planas se conservan planas, luego deformadas por torsión, que las secciones no se deforman en su plano, el eje de torsión y los radios se mantienen rectos, no se producen tensiones normales, esta es una gran diferencia con la torsión con alabeo, solamente se producen tensiones tangenciales, y las tensiones tangenciales dirigidas normalmente a una arista común son iguales. Eso está un poco graficado acá, esta figura tomada del Timoshenko. Fíjense que tenemos un radio de giro, ¿no? Un radio en torno al cual se produce la torsión, perdón, un centro, ¿no? En torno al cual se produce la torsión, y las tensiones giran en torno a un radio, digamos, y se manifiestan en dos planos perpendiculares entre sí, son iguales, ¿no? Y van creciendo con el radio, y son perpendiculares, como dije, al radio, ¿no? Entonces, en ese caso, las tau se calculan como el momento torsor, que es constante, dividido el J polar, por el radio, ¿no? Y ese radio es el que nos da esta variación. El J polar para una sección circular maciza vale pi r cuarta sobre 2, y el giro se puede calcular como el ángulo de torsión por unidad del eje, el giro total,
sería ese ángulo de torsión unitario por la longitud, momento torsor por la longitud, dividido el módulo de elasticidad transversal, dividido el J polar, ¿no? Y la tau máxima vale 2 veces momento torsor dividido PR cubo. Bueno, acá tenemos una sección típica de un eje, ¿no? Una sección utilizada más en mecánica, en el cual se podría aplicar esta teoría. Bueno, ¿y qué pasa si las secciones son no circulares? En estos casos no es válida la teoría de Coulomb. Las secciones planas no se mantienen planas, se alabean, pero se mantienen indeformadas en su plano. Vale el principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales, que es este que decíamos, que la tau xz a 90 grados, ¿no?, es igual a la tau zx, y la tau iz es igual a la tau zi. En dos planos perpendiculares, las tensiones son iguales. Eso lo deben saber ustedes ya. Y entonces en estos casos se calcula utilizando analogías. Hay una analogía hidrodinámica de Greenhill, que es entre la torsión y el movimiento rotacional de un líquido dentro de un recipiente de fondo horizontal, con paredes similares a la forma de la sección, y la corriente del líquido en cada punto es idéntica en dirección e intensidad a las tensiones tangenciales debidas a la torsión. Y después la analogía de la membrana, que es más conocida, más aplicada, de Prandtl, entre la torsión y la deformación de una membrana elástica de espesor constante, sujetada a lo largo del contorno plano de la sección, sometida a presión normal uniforme. Es decir, como si fuera un tambor, como si fuera el parche de un tambor, que lo cargamos con arena, ¿no?, para que tenga una presión uniforme. Entonces, las analogías que podemos trazar en esos casos es que la inclinación del plano tangente de la membrana deformada es proporcional a la tensión tangencial, a mayor inclinación, mayor tensión. Las líneas de nivel de la membrana deformada coinciden con la dirección de la tensión tangencial y el doble del volumen comprendido por la membrana y el plano es el momento torsor. Es esto de acá. Entonces, estas líneas que están dibujadas acá son las líneas de nivel. Donde las líneas de nivel están más juntas es mayor pendiente, ¿no es cierto? Eso lo sabemos de geometría, de topología. Y donde hay mayor pendiente, las tau son mayores, ¿no? Entonces, acá, fíjense, tenemos mayor pendiente y tenemos la tau máxima. En cambio, en este eje horizontal, las líneas de nivel están más separadas, entonces la tau va a ser menor. Eso dice la analogía. Después la dirección de las tau va a seguir las líneas de nivel. Y la otra era sobre el volumen y el momento torsor. Entonces, esto fue tabulado por Saint-Venant, y la tau máxima, de acuerdo a la relación de lados, se calcula como alfa, que lo sacamos de esta tabla, por el momento torsor dividido a b cuadrado. El giro, beta, acá entra beta, por el momento torsor dividido el módulo de elasticidad por AB cubo. Y la tau máxima, alfa sobre beta, por el módulo de elasticidad por el giro, por B. Entonces, podemos sacar todos estos valores de acá. Y para n mayor de 4, o sea, un rectángulo bien alargado, podemos tener prácticamente que la tau máxima vale G por el giro por B. Bueno, es esto que está acá. Es esto mismo. Porque esto se da porque, bueno, ustedes ven que estas relaciones a partir de 3, a partir de la relación del lado 3, los valores de alfa y beta empiezan a ser constantes, ¿no? Entonces se eliminan de la fórmula esta. Bueno, y secciones abiertas, seguimos dentro de la teoría clásica de Saint-Venant, pero ahora aplicada a secciones abiertas. Bueno, como estas que están acá. Estas que están dibujadas acá son perfiles conformados en frío, donde el espesor es constante, porque se obtienen
plegando una chapa, ¿no? Entonces, en esos casos podemos decir que el espesor vale S, que es un valor uniforme, y podemos hablar de un perímetro medio AM, ¿cierto? Que, por ejemplo, para esta sección sería la suma del lado mayor más el lado menor. Para la U serían estos tres lados, o el perímetro del círculo, ¿no? Bueno, para cada caso podemos calcular AM. Entonces la tau máxima para estos casos se puede calcular como 3, momento torsor, AMS cuadrado, el giro con esta expresión, y la tau máxima de esta relación con G, el giro y el espesor. Pero bueno, también tenemos perfiles armados con chapas donde los espesores pueden ser distintos. Puede ser que este espesor sea distinto que este de acá. Entonces, en esos casos, se reemplaza AM por S cubo, se reemplaza por una sumatoria de los AI por SI cubo, con esta fórmula de acá, de J torsor. Y valen estas expresiones de acá. Las tensiones tangenciales máximas se obtienen en correspondencia con los espesores mayores, porque va con esa relación. Los ángulos entrantes se produce una concentración de las tensiones tangenciales, y al JT se le aplica un factor de corrección por forma, alfa, que son estos valores que están acá para los distintos tipos de secciones. Como les decía, el tau máximo para este caso queda momento torsor por el S máximo, ¿no? El S queda acá multiplicando, dividido el J torsor, que es constante. Entonces, cuando tenemos el S máximo, obtenemos el tau máximo. Para los otros lados que tienen otro S, bueno, es menor, la tau. Bueno, y esto está sacado de Trolia, es más de lo mismo, ¿no? Pero cómo aplicar Saint-Venant para secciones, para distintos tipos de secciones, y cómo es importante, lo que me interesa para esta diapositiva, cómo son las tensiones de Saint-Venant, ¿no? Para cada uno de estos casos. Fíjense, como dijimos, ¿no? Los casos más simples, normales al radio, acá la sección angular, la sección rectangular maciza, acá diferencia para una sección esbelta y no esbelta, y el cajón cuadrado, de espesor constante y pared delgada. Fíjense que hay como una circulación, así como la hay en los tubos circulares. También la teoría de Saint-Venant para estos cajones cuadrados me da una circulación que equilibra el momento torsor. Y acá, cajón rectangular de pared delgada, y perfiles abiertos de pared delgada. Acá estos son los casos que más nos interesan porque son las secciones, bueno, las tubulares también, ¿no? Estas de acá, que cajón rectangular o secciones. Recuerden que tubulares llamamos a secciones cuadradas y rectangulares, y las anulares, ¿no? También son usadas. Pero fíjense cómo las tensiones de Saint-Venant hacen como una circulación en el perfil, ¿no? En este caso, bueno, está el coeficiente de corrección del que hablábamos. Obtenemos el J como una sumatoria. Acá sería, por ejemplo, acá tendríamos que sumar 3 términos de las longitudes por los espesores al cubo, y eso lo dividimos por 1/3. Acá sumamos 3 términos, acá sumamos 2 términos, y les aplicamos a los perfiles laminados por la curvatura de los ángulos estos coeficientes de corrección, al J. Entonces podemos calcular las tensiones de Saint-Venant para un perfil doble T o un ángulo. Pero después va a haber otro fenómeno que va a ser el alabeo, que se va a adicionar a esto, ¿no? Entonces, por eso les digo, presten atención, acá les puse un cartel, cómo circulan para las tensiones de Saint-Venant, para diferenciarlas de las tensiones de alabeo, que vamos a ver de la torsión no uniforme, que en inglés es warping, por eso van a ver
coeficiente CW, coeficiente de alabeo. Bueno, y esto que dice Trolia también es muy interesante, observaciones sobre la torsión en secciones abiertas y cerradas. Nosotros, el producto GJ es equivalente en la torsión al producto E por I o E por J flexional en la flexión, porque nos da un indicador de la rigidez. Entonces, vamos a leerlo. El producto GJ representa la rigidez a torsión y es comparable con el producto EI para la flexión. Para los perfiles metálicos de sección abierta más frecuentes utilizados, EI sobre GJ, la razón entre la rigidez a flexión y la rigidez a torsión, varía entre 200 y 600, lo que indica que el efecto de un momento torsor débil puede ser muy peligroso para esas secciones metálicas, por lo que deben tomarse las disposiciones adecuadas. Es decir, que no tiene rigidez, es como un flan. Como decía un ingeniero conocido, frente a la torsión, estas secciones doble T y secciones abiertas, secciones metálicas, son como un flan. Fíjense lo que pasa si hago el mismo cociente para la sección cerrada, un tubo de 90 por 90 por 4, que no es un tubo tan grande, la misma relación me da 1,75. Es muchísimo más rígido a la torsión. Entonces, esto nos va a decir que si en algún caso no podemos evitar la torsión, vamos a optar por secciones cerradas. Tubos cuadrados se lucen frente a la torsión. Bueno, ¿y cómo se evita? ¿Cómo se puede evitar la torsión, ¿no? Esto está sacado de la guía de diseño número 9, como les dije. Es muy útil. Imagínense un edificio en que nosotros tenemos distintos pisos, con losas, o losetas, o tildeco, lo que fuera, que apoyan sobre vigas metálicas. Y sobre esas vigas metálicas a la vez actúa el panel de fachada del edificio con su peso propio, WU, que puede ser, imaginen que si es de vidrio, puede ser no despreciable, ¿no? Y con una cierta excentricidad respecto del centro de corte de estos perfiles, de estas vigas, ¿cierto? Entonces, lo que dice es que en esos casos podemos transferir, conformar un par, vamos a tener un par desequilibrado que va a ser WU por E, ¿cierto? Pero si tenemos entre los dos diafragmas de piso una distancia H, podemos conformar otro par que sea esta fuerza sobre el piso, de sentido contrario a esta otra de acá, esta, de acá, que multiplicadas por H pueden equilibrar ese par. Entonces esa fuerza de piso valdría W por E sobre H. Como el brazo H en general es un valor grande, la altura de un piso, digamos, bueno, esta fuerza puede ser perfectamente manejable por el diafragma. Entonces, bueno, esta es una de las maneras que podemos evitar que haya torsión en esta viga de acá. Y otra manera, dice, bueno, si no tenemos continuidad en los paneles de fachada, por ejemplo, bueno, podemos recurrir a un tornapunta, acá, kicker, se llama en inglés, que me transfiera la fuerza y evite la torsión sobre esta viga. Bueno. Siempre que la podamos controlar, la torsión, como dijimos, estos perfiles son muy usados, muy buenos para la flexión, pero muy malos para la torsión. Entonces, siempre que la podamos evitar, en estructuras metálicas, la vamos a evitar. Y cuando no la podamos evitar, vamos a la guía 9 y vemos qué hacemos, cómo la incorporamos al cálculo. Bueno, entonces, ahora nos metemos en el tema de la torsión no uniforme. Torsión con alabeo, es lo mismo. ¿Qué pasa? Estos perfiles, doble T, frente a la torsión, se salen del plano. A ver, creo que acá hay una...
acá tengo una diapositiva. Fíjense, les quería mostrar esto de acá. Cuando actúa la torsión, ocurre el alabeo de la sección. Hay partes de la sección, las alas en particular, que se salen del plano. Esta ala gira en una rotación antihoraria y esta de acá gira en una rotación horaria. ¿Sí? Entonces van a aparecer acá arriba tensiones, en las alas tensiones normales de compresión. Ese es el fenómeno del alabeo. ¿Qué pasa? Bueno, si yo tengo una ménsula, por ejemplo, en el extremo el alabeo no está impedido. Entonces, el alabeo ocurre, pero no genera tensiones. Ahora, acá en la ménsula, donde la sección en el empotramiento, donde la sección se quiere alabear, el empotramiento se lo impide. Entonces, acá van a aparecer con todo su valor las tensiones normales debidas al alabeo. Entonces, la resistencia total a torsión va a ser una suma de la torsión R, del alabeo, se llama restricción, la R sería de restricción, ¿no? La TR, que ocurre, fíjense, con este alabeo que se dibuja acá, más la torsión uniforme que ya vimos, que es la torsión de Saint-Venant, por eso tiene la S, ¿no? Entonces, bueno, acá en este libro, en el SIDOR, hace un parámetro de torsión lambda, en que divide, para distintos casos, cuánto vale el GJ dividido el SW, el GJ representa a la torsión de Saint-Venant y el SW a la torsión de alabeo. Entonces, de acuerdo a cómo sea ese índice, vamos a tener una torsión uniforme, predominantemente, cuando esto sea mayor, el GJ va a ser mayor respecto del otro, entonces vamos a estar en Saint-Venant, digamos, y los casos donde este lambda sea pequeño, vamos a estar en casos de torsión no uniforme, y en el caso intermedio, torsión mixta. Después, otra cosa que podemos recordar es, en el pandeo torsional, cómo era la resistencia crítica. Fíjense, yo ya se los mencioné, creo. Aparecen dos términos bien diferenciados. Un término es el de Saint-Venant y el otro término es el que representa la resistencia del alabeo. De acuerdo a la sección, esto puede ser totalmente distinto, variable. Tienen que tener mucho cuidado con los programas de cálculo, porque los programas de cálculo, este coeficiente SW para muchas secciones lo calculan mal. Entonces terminan trabajando con el término de Saint-Venant nomás y le da muy poco la resistencia, cuando en realidad es más. Eso lo vimos, por ejemplo, hay un apunte del cálculo del coeficiente de alabeo que se llama adenda a propiedades torsionales, que calculamos, por ejemplo, para secciones formadas por 4 ángulos, una columna armada. Bueno, si uno calcula el término de Saint-Venant es irrisorio, es bajísimo, ¿no? El J porque son 4 angulitos que sumo los términos 1/3 de la sumatoria, como decíamos, no da nada. Ahora, cuando uno calcula el coeficiente de alabeo, da muchísimo porque realmente la sección tiene buenas propiedades torsionales cuando uno aleja los ángulos, ¿no? Entonces, bueno, si calcula solo con Saint-Venant, está despreciando una resistencia importante. Bueno, entonces esto es de Troglia. Entonces acá lo que les muestra Troglia es un poco lo que yo les decía, que acá en el extremo, en una vía torsionada, van a predominar las tensiones de Saint-Venant y en el apoyo el alabeo. Entonces, vamos a leer, después ustedes lo pueden leer bien tranquilos. La sección del extremo libre alabea libremente, acá se va del plano, como quiere, hace esto de acá, ¿no? Y la del apoyo no alabea, porque el apoyo no la deja. Esto produce una deformación de las alas
que se comportan como si estuvieran sometidas a una flexión en su plano por efecto de una fuerza F. En este caso, el alma no resulta afectada prácticamente, pues la flexión se produce alrededor del eje de simetría. Así, la torsión por alabeo produce en las alas tensiones normales y de corte que se representan en la figura 6-7. Fíjense cómo las tensiones de alabeo no circulan, sino que van todas en una dirección para un ala y todas en la otra dirección para la otra. Y debido a esta restricción que se forma acá, bueno, donde esto se quiere ir para allá, hay compresión. Y donde esto se viene para acá, hay tracción. Por eso tenemos compresión de un lado del ala y tracción de la otra. Y en el ala inferior se invierte. Del lado que tenemos compresión, tenemos tracción y viceversa. Bueno, pero en general tenemos torsión mixta. Como dijimos, tenemos... ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. No, por ahora no. Sigo. Bueno, entonces, en general, ¿no? En una viga sometida a torsión, el momento externo en una sección es equilibrado por las tensiones originadas por la torsión pura, T sub T, lo llama acá, Trolia. Ven que cada autor, bueno, uno lo llama T sub S, otro T sub T. Y las originadas por la torsión uniforme, esta es más clara, TW de warping. Entonces, esta es la resistencia total que tenemos. Las primeras están presentes siempre, y las segundas, cuando la forma seccional alabea, o bien existe alguna restricción al alabeo en alguna sección, o el momento torsor es variable a lo largo de la viga. Esto, bueno, cualquier sección alabea, ¿no es cierto? Si no es circular o no es anular, alabea. El tema es que cuando el alabeo está impedido, ¿no? Cuando existen los dos tipos de torsión, decimos que hay torsión mixta. Esto puede ser pregunta, una muy buena pregunta de parcial, porque pregunto qué es la torsión mixta, y bueno, tienen que hablar de las dos, ¿no? La porción, entonces acá hay un gráfico que está lindo para mí, ¿no? Una viga en voladizo sometida a un momento torsor en su extremo, ¿no? Entonces, el balance va a ir cambiando, como dijimos, ¿no? Entonces, en el extremo donde no hay restricción al alabeo, no importa qué sección sea, pongamos que sea una sección T, acá va a alabear libremente, entonces toda la resistencia va a ser torsión de San Benán. Y a medida que nos vamos acercando al apoyo, va a empezar a tomar peso la resistencia de alabeo, y el apoyo va a ser todo alabeo. Entonces, se da esta combinación, la parte blanca es la torsión de San Benán, y la parte rayada es la torsión resistente de alabeo. Lo pueden leer más tranquilos del texto, que lo voy a anexar. Acá les dice las expresiones cuantitativas de la ecuación 6.8, la forma de cálculo, pueden encontrarse en la publicación de la AISC citada, que supongo debe ser la guía 9. El efecto de la torsión no uniforme está en función del módulo alabeo CW. Cuanto mayor sea el módulo de alabeo de la sección, mayor va a ser la resistencia, esta TW. Bueno, y esto es cualitativamente lo que les dije antes, ¿no? Bueno, y después tenemos las paredes, miembros sometidos a torsión, secciones cerradas de paredes delgadas. Estas son las secciones que nosotros elegiríamos cuando tuviéramos torsión, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, los carteles señalizadores de las autopistas, de las rutas que tienen un solo caño, que lo soportan en voladizo, ¿no? Esos tienen torsión. Siempre se elige la sección circular, no van a ver
que sea un doble T. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula en esos casos? Entonces, la dirección de esto está sacado del Beluzzi, creo. La dirección de las tensiones, también lo pueden encontrar en Timoshenko, ¿no? Obviamente. La dirección de las tensiones es tangente a los contornos de las paredes, en cada segmento, cada diferencial que voy recorriendo, la tensión tau es tangente al contorno, ¿no? Las tensiones tangenciales son constantes en todo el espesor S. Acá se adopta una hipótesis de tensión constante en todo el espesor, porque son paredes delgadas. Y como el producto de S por T debe ser constante, cuando el espesor S se achica, las tensiones tangenciales aumentan. Es la analogía hidrodinámica. Entonces, para ese caso, bueno, haciendo el planteo de equilibrio del momento torsor, ¿no? Integrando en toda la vuelta el tau por S por R, para obtener un momento diferencial de C, eso igualado al momento torsor, vamos a usar la expresión, la tau y el S pueden salir afuera del integral porque son constantes, por hipótesis. Entonces, hallamos la expresión del tau, que es el momento torsor, dividido 2 veces el perímetro medio de la sección, el área media. El área media es el área encerrada, o sea, trazamos el perímetro medio, aquí, el área encerrada por esa línea, ¿no? Bueno, entonces esa es la manera de hallar el tau en estas secciones. Esto es muy aplicable, totalmente aplicable, salvo los fenómenos de abolladura, para las secciones metálicas, porque realmente son pequeños espesores en relación al diámetro, ¿no es cierto? Las secciones que nosotros elegimos, tengan en cuenta que esto va combinado con la flexión, y siempre en la flexión nos conviene alejar la masa el área del centro, ¿no? Del centro. Entonces, al buscar esas secciones, realmente terminamos trabajando con secciones que el espesor es pequeño en relación al diámetro. Entonces, esta teoría es plenamente aplicable. Y acá está como, la expresión de abajo, cómo calcular el giro, ¿no? La deformación. Bueno, entonces, esto ya nos lleva a cómo calcular la torsión, ¿no? Entonces tenemos la expresión del momento torsor igual a tau por 2 veces el área media, por el espesor. Ahora, tenemos que tener en cuenta que acá tenemos una F crítica, ¿no es cierto? Esta F crítica va a tener... ¿Por qué una F crítica? Bueno, por la abolladura. Este gráfico no corresponde directamente al tema que estamos tratando, pero representa la abolladura. Acá está compresión, ¿no? Pero el mismo fenómeno puede ocurrir debido a tensiones tangenciales, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una F crítica. Y esta C sería el área media. Entonces, esa F crítica va a tener como límite la tau de fluencia, que como vimos es 0,6 de FI, ¿no? FI sobre raíz de 3, aproximadamente. Pero no sabemos si vamos a poder llegar a ese valor. Ese es el límite superior, digamos, de la plastificación. Entonces, esto es lo que dice la norma 2016, la resistencia torsional de diseño, Phi sub T por Tn, o la resistencia torsional admisible para secciones tubulares redondas o rectangulares, de acuerdo con los estados límites de fluencia torsional y pandeo torsional, debe ser determinada como sigue. Una F crítica por una constante torsional, para secciones tubulares.
Y este phi vale 0,9 para el RFD o para ASD que va dividiendo 1,67. Entonces, para tubos redondos, la F crítica tiene que ser el mayor valor entre estos dos. El mayor valor entre estos dos. Y no puede ser mayor que 0,6 de FI. Donde D es el diámetro exterior del tubo exterior, L es la longitud del miembro y T es el espesor de diseño de la pared. Definido en la sección B4.2, esta es la tabla, bueno, la tabla de los límites, ¿no? Entonces hay que ver para cada caso cómo está definido T. Pero es el espesor de la sección básicamente. Y para tubos rectangulares, es la misma expresión, la misma forma, y tenemos tres valores, de acuerdo a H sobre T. Acá está el límite de la F crítica menor que 0,6 de FI. Y H es el ancho plano o lado de mayor longitud del tubo. Bueno, y acá le define la constante torsional para tubos redondos. Se vale, bueno, el área media, que es esta de acá, por el espesor. Dos veces el área media, perdón, dos veces el área media, porque acá se nos enseñó un 4. Y para tubos rectangulares, esta expresión de acá, que tiene en cuenta que los tubos rectangulares, bueno, tienen algún redondeo acá en las aristas, ¿no? Nunca son perfectamente cuadrados. Bueno, ahí ya terminamos torsión. Ahora viene interacción. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para refrescarnos y seguimos.
Bueno, vamos a continuar con la última partecita. Carlos, Sí, ¿quién habla? Juan Pablo, quería hacerle una consulta del apunte de adenda a propiedades torsionales. Sí, No sé si lo tenés por ahí, porque en el trabajo práctico número 2, en el último ejercicio, tenemos una columna armada con 2 UPN sí, y bueno, tenemos que calcular el coeficiente de alabeo. sí, Y en el apunte hay un ejemplo hecho sí. con 2 UPN. Y en la fórmula usted pone unos valores y después el resultado pone otro resultado, digamos, como si el J, el momento de inercia, digamos, que usa, lo multiplica por 2 en vez de, digamos, como que sería el doble. No sé si lo tenés por ahí para verlo por ahí, es más A fácil, si ver, no, yo... espera, déjame ver un poquito. Metálica, ¿dónde puede estar eso? Lo tengo que buscar. ¿Querés que comparta pantalla? Yo lo tengo acá. Acá está, a ver. Acá está. ¿En qué página te acordás? El ejemplo 3 está en la página 7. Ahí va. En Puede la ser que página anterior tenga está un la... error. A ver, 6. Ah, está bien, 7, sí. A ver, Sí, sí, este es el ejemplo. Pasa que la fórmula está arriba, que de hecho esta es la fórmula. usar... No, esta es para cuando tiene las alas para afuera y cuando está hacia adentro es esta que está acá arriba. Esta de acá, sí. Esa. Sí. Nada, esa es la fórmula. Pero después, en el ejemplo, se ponen los mismos valores, que están los datos ahí, pero el resultado del primer término, que sería el que tiene el momento de inercia, en vez de tener el momento de inercia de un solo UPN, es como si estuviera el momento de inercia de los dos UPN. ¿Está bien? Y ese se multiplica por 2. J1X es de 1 UPN. Es de un solo UPN, exacto. Va multiplicado por 2. Y va Y multiplicado por 2. Y acá en el cálculo, fíjate que vos pones 2 por lo que sería el momento de inercia de 1 UPN, pero en el resultado, si haces la cuenta, no te da eso, te da exactamente la mitad. ok. Como O sea si... que falta multiplicar por este 2. No, como si se hubiera puesto como el momento de inercia en X, el de la sección completa, digamos, que sería la suma de los dos momentos de inercia de los perfiles. ¿Entendés? En vez de que sea un solo UPN, como si se hubiese puesto los dos. Mi consulta era si estaba bien, pues por ahí hay un problema numérico que la cuenta no tiene mucha relevancia. El tema era confirmar que esté bien A ver, espera que le la hago la ecuación. cuenta. Espera que le hago la cuenta porque Dale. si no, no te entiendo. Hacer el primer término nomás. Sí, es lo que estoy haciendo. 29,15. Y me da eso, 1.622.970. A ver. La cuenta que está ahí, expresada, Claro, a mí me da la mitad. a ver, al cuadrado por 2 por 1.910. Sí, tiene razón, da la mitad. Ah, ok, da la mitad. Sí, está bien. Creo que me faltó elevarlo al cuadrado, me parece. Bueno, lo corregimos. Sí, lo que yo quería confirmar más que nada era si la ecuación estaba bien. Por Sí, ahí la si hubo un ecuación problema está bien, numérico, sí, la no ecuación pasa. está bien, está Listo, mal la listo. cuenta. La ecuación es con el momento de inercia de un solo UPN. Esa era Claro, mi o pregunta. sea, en vez de 5 Perfecto. millones daría más 3, 4, 63, 4, 81,
daría 4.274.965. Sí, no, y en el otro término también hay un error. ¿En serio? Porque, sí, sí, porque toma, es 1,15 que hay que tomar, por si estás usando centímetros, y Ah, y si puse pones 11,15, 11,5. claro, 11,5 que sería milímetros. Por Bueno, ¿y eso cuánto da sin da? En doble suma. definitiva, ¿hiciste toda la cuenta? ¿Cuánto da? Sí, no sé si la hice porque lo hice con los datos del trabajo práctico. Ah, Pero bueno, la cuenta está bien, después la ecuación está bien, solo hay que acomodar esos números. bueno, genial. Lo cambiamos. Y, Gracias, bueno, gracias bárbaro. porque sí, hasta ahora nadie me había hecho ninguna corrección. Está bien. No, porque hay que usarlo para el TP, entonces me entró la duda y nada, quería preguntarle eso. Y la otra pregunta relacionada con esto era para sacar el J torsor de una sección compuesta así, ¿cómo se hacía? No sé si hay Y alguna... se hace por sumatoria. Si vos haces el Ah, J torsor de bárbaro. esto sería 2 veces, por eso no, es lo que yo te decía de que no tiene contribución. Primero que, bueno, sería 1/3 de la sumatoria de uno de estos perfiles, ¿no? B por T al cubo para cada una de las partes, ¿no? Por 2, porque tenés los dos perfiles. Después tenés que Bárbaro. aplicar una corrección porque acá no tenés un T uniforme, ¿no? Vos lo estás suponiendo. Por eso están esos términos alfa que hay que aplicarlos a estos casos. Pero cuando Perfecto, vos perfecto. hagas esa cuenta y lo compares con esto, bueno, está bueno el caso porque que caigamos acá porque este es uno de los casos en los cuales el JT va a dar muy poquito, la resistencia de San Menán daría muy poco para este perfil, pero la resistencia, considerando el alabeo, bueno, como el CW da un valor grande, aunque esté mal calculado va a seguir siendo grande, Sí, sí, es mucho más grande igual, sí. Va a ser la que más va a contribuir, ¿no? Cuando vos haces el balance de los dos términos, el término del alabeo por ahí te da un valor muchísimo más significativo. Estaría bueno hacerlo, ¿no? Después, si lo querés hacer, evaluar cada uno de los dos términos y compararlos, y me lo decís, bueno, ya lo podemos citar para la próxima cursada. Dale, gracias. ¿El otro error cuál era que me habías dicho? No, que fíjate que pusiste 11,5, que eso sería en milímetros, y el valor a utilizar es 1,15. Ah, acá está en centímetros. Centímetros. Ok, Claro, claro, claro. acá usé milímetros, está bien, y después acá va en centímetros. Correcto. Bueno, muchas gracias. Listo. No, gracias a vos. Bueno, vamos a seguir entonces con la última parte, que no es mucho. Bueno, esto es interacción, ¿no? Interacción nos habla de dos resistencias distintas que se combinan, ¿no es cierto? Para evaluar el agotamiento total de la sección, como puede ser la clásica flexo-compresión, ¿no es cierto? Pero también puede ser flexo-tracción, hay casos que se combina la torsión, bueno, ahora vamos viendo cada uno de esos casos. Entonces, tenemos dos tipos de ecuaciones de interacción que están en el capítulo H de la norma. Ecuaciones de interacción que comparan la resistencia requerida, o sea, la demanda, la solicitación, con la resistencia disponible, capacidad, considerando el agotamiento de la sección, aplicado a secciones de simple y doble simetría, sometidos a flexión y carga axial. Esa es la sección H1. Ahí tenemos agotamiento, la clave sería agotamiento de la sección. Esto está hablando de que estamos en régimen plástico, ¿no? En la H1, en plastificación, en ese tipo de rotura. Y ecuaciones de interacción que comparan tensiones en un punto de la sección debidas a las distintas solicitaciones en régimen elástico,
y luego comparadas con los límites tensionales de pandeo fluencia aplicado en general a secciones asimétricas o que incluyen torsión, que esos son secciones H2 y H3. Acá tenemos, la gran diferencia es que en el caso 1 tenemos secciones de simple y doble simetría, que esto nos va a abarcar la gran mayoría de los casos para nosotros, ¿no? Pero nos puede tocar secciones asimétricas, por ejemplo un ángulo, o que incluya torsión. Bueno, entonces hay fórmulas de interacción que son las, para el caso de simetría doble o simple, tenemos las primeras fórmulas, desde 1936 a 1961, las más sencillas, que directamente hacían una suma algebraica, donde en la parte superior tenemos la solicitación y en la parte inferior, recuerden esto que les digo, que con letra F minúscula hablamos de tensiones solicitantes, ¿no? Y con F mayúscula las resistencias. Acá ya estaríamos hablando de valores de la solicitación, ¿no? Pero lo mismo se usa para tensiones. Entonces, esta es la parte de compresión o tracción, y esta es la parte de flexión, y esto que sea menor que 1. Luego la parte de flexión se complejizó, teniendo en cuenta los efectos de un factor de amplificación del efecto P-delta, de los momentos de segundo orden. Y acá, bueno, de acuerdo a cómo sea la tensión actuante de compresión respecto de la tensión de Euler, este término se hace más o menos significativo, y de esa manera se tienen en cuenta. Y un coeficiente Cm que considera la no uniformidad del diagrama de momento y las condiciones de apoyo. Bueno, y después ya vamos a las fórmulas actuales de la especificación. Para secciones, estas son las más generales, lo repito una vez más, secciones de simetría simple o doble, un doble T, por ejemplo, un UPN. Para solicitaciones de flexión biaxial, es decir, que vamos a tener momentos según X y según Y, por eso biaxial, y compresión o tracción. Este término puede ser tanto de compresión como de tracción. Entonces tenemos dos expresiones. Recuerden que los términos superiores son las solicitaciones, mayoradas. Acá está la filosofía de diseño bien en su máxima expresión, digamos, ¿no? LRFD. Resistencia axial requerida, determinada de acuerdo con el capítulo C, usando las combinaciones de carga LRFD, mayorada, ¿no es cierto? Estas son axiales y estos son momentos. Y abajo tenemos las resistencias minoradas, resistencia de compresión axial de diseño, se llama de diseño, bueno, ya está minorada, determinada de acuerdo con el capítulo E. Y los momentos, lo mismo, en las dos direcciones, con un factor de resistencia a compresión 0,9 y de resistencia a flexión 0,9. Y tenemos dos expresiones de acuerdo a si la carga de compresión es baja, es pequeña, cuando la solicitación de compresión es pequeña, esta parte del término de compresión se divide por 2, y si no, cuando la compresión es más alta, tenemos esta expresión de acá, que no se divide por 2 la parte de compresión, pero la parte de flexión se multiplica por 8/9, y esto tiene que ser menor que la unidad. Acá tenemos algunos gráficos de cómo están construidas. Esto habla mucho Troglio, si les interesa ver esto, está bastante bien en uno de los primeros capítulos de Troglio, cómo se analiza para la norma, ¿no? Entonces, fíjense que hay una expresión que es para el W de 8/31, que es exacta, ¿no? Que es esta de por acá. Y después está la ecuación, H11,
que es esta que va por acá, y después la que toma la norma es esta curva promedio aproximada que va por encima de todos los perfiles H, digamos, ¿no? Y estas son columnas cortas, momento plástico versus carga axial para secciones sólidas, redondas y rectangulares, y para perfiles de ala ancha, flexión en el eje débil, ¿no? Y bueno, tenemos una situación similar, que tenemos cada una sacada para cada situación, y hay una curva promedio aproximada para perfiles en torno al eje menor. Bueno, ¿y qué pasa en miembros asimétricos sometidos a flexión biaxial y compresión? Bueno, ahí ya no podemos aplicar la rotura, la forma de rotura, la plastificación de la sección, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en régimen elástico. Entonces, esta sección abarca la interacción de flexión axial para perfiles no cubiertos por la sección H1. Se permite utilizar las disposiciones de esta sección para cualquier perfil, en vez de las disposiciones de la sección H1. Es decir que nosotros podríamos utilizar esta de acá también para secciones con un eje de simetría o dos ejes de simetría. Esta tiene amplia validez, ¿no? Pero bueno, hay casos en los que no hay simetría, que es la única que podemos usar. Entonces, FRA es la tensión axial requerida, en el punto considerado, de acuerdo con el capítulo C, utilizando las combinaciones de carga LRFD. Y FCA, aquí abajo, tensión axial de diseño, determinada de acuerdo con el capítulo E, para compresión o tracción. Y después la tensión de flexión, también, pero para las resistencias de diseño, de flexión, utilizamos tensión de flexión de diseño dividida el módulo elástico. O sea, acá ya no usamos el módulo plástico, dividida el módulo elástico de la sección para la ubicación específica en la sección transversal, considerando el mismo signo de la tensión F. Y estos coeficientes de minoración de las resistencias. Bueno, hay casos que otro tipo de fórmula de interacción es para miembros tubulares sometidos a torsión, combinados con solicitaciones de corte, flexión y axil. Acá hay un caso de una torre de iluminación que tiene el peso propio, y cuando actúa el viento acá, bueno, genera esfuerzos de torsión sobre este caño. Entonces, en este caso, nos dice, cuando la resistencia torsional requerida es menor o igual que el 20% de la resistencia torsional disponible, la interacción, cuando es menor, ¿no? Cuando la torsión no es significativa, la interacción de torsión, flexión y corte y carga axial para secciones tubulares debe ser determinada de acuerdo a la sección H1, y los efectos torsionales pueden ser despreciados. Pero cuando la torsión excede el 20% de la torsión, la resistencia torsional disponible, la interacción de torsión, corte, flexión y carga axial debe ser determinada con esta fórmula que, fíjense, incluye compresión, momento flector, corte y torsión para secciones tubulares. No se confundan esta expresión, porque es un error típico de los parciales, que la usan para secciones que no son tubulares, para un doble T, por ejemplo, ¿no? Esto es válido para miembros tubulares nada más. Bueno, y acá, de manera similar, les dice qué es cada expresión, pero no varía respecto a lo que dijimos anteriormente. Bueno, y por último, interacción según la especificación 360.16 para miembros no tubulares sometidos a torsión, combinados con solicitaciones de corte, flexión y axil. Es decir, en la materia no lo vamos a ver esto, solo lo mencionamos como un caso de interacción que se puede dar.
y que tratamos de evitar por lo que dijimos, de la baja resistencia, de las secciones más usuales a torsión, la baja rigidez. Entonces, en ese caso, lo que dice la norma es que las tensiones requeridas deberán ser determinadas mediante análisis elástico, otra vez basados en la teoría de la mecánica estructural, o sea, ir al Timoyenko, a esos libros, y comparados con los siguientes estados límites: fluencia bajo tensión normal, FI; fluencia bajo tensión de corte, como sabemos, 0,6 de FI; y inestabilidad, F crítica. Utilización de métodos aproximados para verificación de la torsión uniforme o aplicación de la ley de las áreas sectoriales, Blasov. O criterios de análisis aproximados. Acá les recomiendo fervientemente la guía de diseño número 9, que analiza estos casos. Porque, bueno, el problema está graficado acá, ¿no? Nosotros, si tenemos torsión con alabeo, tenemos tensiones normales en las alas que se van a superponer con las tensiones de flexión. En algunos se van a sumar y restar con las tensiones provocadas por la flexión. Bueno, entonces ahí es donde podemos utilizar un método aproximado, es decir, evaluar cuánto valen esas tensiones y sumarlas a las de flexión. Eso está bien cubierto en esa guía. Bueno, esto sería lo último que vemos en la primera parte de la materia. No sé si hay preguntas antes de cerrar la pantalla. ¿Les quedó alguna pregunta de torsión, de interacción? Como les decía, voy a poner la parte de trolea, de torsión, que me parece que está bastante bien. Voy a corregir el comentario que me hizo el compañero del apunte. De torsión, de corte, como les dije, se me perdió el PDF, así que bueno, está la grabación. En algún momento voy a ver si lo puedo rearmar. Y bueno, terminamos esta parte teórica antes del primer parcial. Después seguramente vamos a poner alguna clase de consulta.